El modelo de la casta tiene dos elementos. Obviamente que tiene una frase aberrante, digamos, de los socialistas que dice: donde hay una necesidad nace un derecho. El problema es que las necesidades son infinitas y el derecho alguien lo tiene que pagar y los recursos son finitos. Entonces tenemos un problema de necesidades infinitas con recursos finitos. Es decir, eso para los economistas no nos representa un problema porque sabemos que por medio de la economía de libre mercado, digamos, eso se puede resolver eficientemente. Pero esa no es la solución que le gusta a los políticos. Los políticos prefieren utilizar un método mucho más brutal y violento llamado justicia social. La justicia social es una aberración desde el punto de vista moral y naturalmente, como era de esperar, va a generar malos resultados. Es decir, porque la pregunta es: ¿algunos de los que están presentes acá están a favor del robo? Veo que nadie. Claramente, porque de hecho es un pecado, digamos, robar está mal, es un pecado. Ya lo sabemos desde cuando Moisés bajó del monte Sinaí, trajo las tablas, uno era no robarás. Y la otra implica un trato desigual frente a la ley. Digamos, alguien está a favor de que la gente tenga privilegios y que algunos sean premiados y otros castigados por la ley. Es decir, ¿hay alguien que esté en contra de la igualdad ante la ley? Bueno, la justicia social es aberrante porque es un robo y implica un trato desigual frente a la ley. Es decir, frente a dos individuos, a uno le roba su ingreso, parte de su ingreso, y se lo da a otro. Por lo tanto, digamos, está el robo y está el trato desigual frente a la ley. Y eso además genera un grave problema de incentivos, porque si el que genera la riqueza está siendo castigado y el que, digamos, básicamente patalea y clama porque esto es injusto, le dan dinero, entonces el incentivo es a patalear y gritar y quejarse y no trabajar. Con lo cual, digamos, genera un sistema de incentivos incompatibles con el progreso. A su vez, también tiene consecuencias en la calidad de vida de la sociedad, pero no ya solo, digamos, por su daño en lo económico, sino por el daño en el vínculo entre las personas. Promover y potenciar una sociedad de envidiosos hace que el clima dentro de la sociedad sea extremadamente hostil. La sociedad vive enfrentada por una supuesta lucha de clases. Y en ese sentido, la calidad del vínculo es muy mala y hay mucha desconfianza y la sociedad queda hiperpolarizada y lo que reina es el odio. Porque claro, hay uno que produce la riqueza y se la roban y hay otro que dice que tiene derecho a apropiarse la riqueza del otro. Entonces es como si se viviera en una guerra permanente y todo, digamos, por adherir a mala teoría económica. Es decir, como decía Hayek, si los socialistas entendieran de economía no serían socialistas. Es más, yo les diría que la verdad es que Marx fue desmentido brutalmente, les diría, ya por Eugene von Bauer en un libro que se llama La conclusión del sistema marxiano, donde probó, todas las inconsistencias del sistema. Marx ya se había dado cuenta cuando Menger presentó los principios de economía política. Y no solo eso, sino que además, después eso fue vapuleado por Mises en el libro Socialismo, explicando que el socialismo no podía funcionar por el problema del cálculo económico. Hayek demostró, digamos, en Camino de servidumbre, digamos, cómo las intervenciones derivaban en ese sistema siniestro. Y la realidad es que muchos creen que la evidencia empírica de que el socialismo real no funciona fue en 1989,
cuando se cayó el muro, y en realidad la verdadera evidencia que esas ideas no funcionan fue en 1961, que fue cuando lo tuvieron que construir. Entonces, básicamente, pero entonces la pregunta es, ¿por qué siguen adheriendo a esta basura? Pues la pregunta es, ¿por qué siguen adheriendo a esta basura? Si fueron derrotados en la teoría del valor, fueron derrotados en el diseño de la estructura de la teoría, fueron destruidos en dinámica, en problemas del cálculo económico, y fueron destruidos por la evidencia empírica, ¿por qué lo siguen sosteniendo? Porque la teoría de la explotación de Rothbardus, es decir, la teoría precedente a la teoría de la explotación de Marx, utiliza la teoría del valor-trabajo como mecanismo para explicar la explotación. Y eso es la base moral de ahí, es la envidia, el odio y el resentimiento. Entonces, ahora, dicho esto, ¿cuál es la consecuencia del programa de la justicia social? La consecuencia del programa de justicia social es que eso se tiene que corregir con la garra del Estado. Es decir, ellos no creen en la mano invisible del mercado, ellos creen en la garra del Estado. Creen en robarle a alguien para darle a otro. Es decir, como si tuviera algún justificativo, es decir, ¿a título de qué? Digamos, o sea, yo quiero hacer caridad con este grupo, no, lo voy a hacer así. Yo quiero hacer caridad con este grupo, el que está a la izquierda, robándole al grupo que está a la derecha. Entonces, yo vengo, les pongo una pistola en la cabeza y les quito el dinero para dárselo a ellos. Es una cuestión aberrante. ¿Cómo voy a hacer para explicarle a este grupo que les estoy robando para hacer beneficencia? La caridad no es a punta de pistola, la caridad tiene que surgir naturalmente, no por la violencia. Esto solo lo puede resolver el mercado, pero ellos no creen en eso. Entonces, la justicia social, cuando arranca, ¿cómo se manifiesta? Como déficit fiscal, como aumento del gasto público. ¿Sí? Y entonces ahora viene el problema de cómo lo financiamos. Porque es un poco violento estar poniéndole a este pobre grupo la pistola en la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que hace, digamos, además un político, digamos, cuando es populista? O sea, trata de que el costo lo pague otro y que nadie lo vea. Por ende, lo primero que utiliza como herramienta un político, ¿qué es? El endeudamiento. ¿Y por qué hace eso? Porque el endeudamiento son impuestos futuros. Entonces, la fiesta de hoy, que va a disfrutar este grupo, que además no tengan dudas que todos van a votar al político que haga eso, que además son más que el grupo que está acá, significa que es profundamente inmoral porque le están pasando la cuenta de la fiesta de hoy a las generaciones futuras. Es decir, hay gente que todavía no nació y tiene que pagar esta fiesta. Es decir, tomar deuda es absolutamente inmoral. Por eso es innegociable en nuestra política económica el déficit cero. El déficit cero no se toma, digamos, así porque sí, es una definición moral. Es más allá de la macroeconomía, es una cuestión moral. No se le puede estar cargando el costo de la fiesta actual a las generaciones futuras.